Bueno, yo quisiera decir esto. Perdóname, Juan, por haber venido ahora a la barranca de Apulco sin ti. Tú me podrías esclarecer las lagunas de la memoria. Me podrías hacer recordar dónde, cuándo y cómo venimos a dar a Apulco y a otros lugares de Jalisco que yo apenas tenía entrevistos. ¿Qué le dirías ahorita? ¿Qué le diría? No, le diría esto, que me acompaña en la memoria y que lo tengo por un ser completamente extraordinario, porque me tocó conocerlo en casi todas las facetas en que se puede conocer a un hombre. Pero el último recuerdo sería la primera vez que oí, y cuánto me gustará recordar exactamente la primera vez que me mencionó este lugar como suyo de nacimiento. Porque de ahí en más decía, pero no, sin mucha convicción. Y a mí me lo dijo con entera convicción y verdad. Y esa es mi verdad. Estoy en el lugar en que nació mi amigo Juan Rulfo. Sí. And there are two pieces of literature that, in a way, define the spirit of Mexico. First, I would say Codex Florentino, Bernardino de Sahagún, who collected with other monks. And this is one of the pieces of literature that I hold in very, very deep love, respect, esteem. And the second that defines the spirit of Mexico is Pedro Páramo. Nothing else. Nothing else. That's it. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. S'il y a un mot dans le roman que je retiendrai, c'est le mot écho. C'est un livre avec des échos sonores, hein, on entend des sons qui viennent de notre monde, d'une autre personne. Est-elle morte, est-elle vivante, on ne sait pas très bien. Mais il y a des échos comme si les deux mondes, des vivants et des morts, se répondaient, s'envoyaient des signaux sonores. Todo está enfocado a pasar a través del sonido en Rulfo. Mientras que entre los griegos quedarse ciego era el mayor castigo, en el mundo rulfiano es quedarse sordo o sin habla. Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas. Solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Hay una enorme dulzura, una enorme suavidad, una enorme poesía en sus textos. Pero son textos que ha expuesto a un proceso de secado, de eliminación de todo lo que hay en ellos de verde, de fresco, y los deja raídos. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle.
Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul. Dejaban que la luz cayera en el juego del viento, haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. En 1968 me metí a estudiar con Stockhausen en un curso en el que el trabajo era partir de los poemas que él había escrito, para escribir nosotros mismos poemas o textos, para incitar a los músicos a crear. Es decir, que en vez de pasar por el código, que es lo que hacemos normalmente los músicos, porque somos casi tontos de nacimiento, no sabemos oír, nos dijo, aprendan a incitar a escuchar a través de la palabra. Y fue una gran enseñanza. Él partía de Aurobindo, un filósofo hindú, y nos transmitió todas estas ideas. Para mí me impactó muchísimo porque yo estaba en esa época estudiando la matemática, una serie de cosas así, y no salí. Y de pronto eso fue una liberación. Dije, caramba, te puedes expresar a través tan solo de palabras. Y comencé a crear textos y, en fin, a describir cosas de música mediante palabras. En 1985 vino el temblor y me encerré en el llano, en casa de un amigo, y encontré que estaban ahí el Llano en Llamas y Pedro Páramo. Y cuando comencé a leer dije, caramba, necesito un lápiz, y apuntaba todas las expresiones sobre el sonido que había en ambos libros. Me fascina, esto no es posible, este hombre habla todo el tiempo a través del sonido. No hay cosa que no suene en él. Me nutrí de Rulfo íntegramente. A través de eso establecí una comunicación y una comunión inmensa e intensa con el universo real e imaginario del oído rulfiano. Solo a veces, ahí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lubina. Es pardo. Dicen que porque arrastra arena de volcán, pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en Lubina prendiéndose de las cosas como si las mordiera. Y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas. Uno lo oye a mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno, como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. Ya lo verá usted. Para Rulfo, Lubina fue el texto que le dio la atmósfera narrativa que deseaba para ese proyecto largamente contemplado, que era la novela que va a terminar llamándose Pedro Páramo. Las primeras noticias de que está escribiendo Pedro Páramo son de junio de 1947, cuando él tiene 30 años de edad, y lo va a publicar cuando tiene 38. Entonces, si bien se puede pensar que toda la escritura de Pedro Páramo ocurrió en unos meses, también es un hecho que la reflexión sobre cómo escribir la novela, duró unos 8 años. Como le dice a Clara en una de esas cartas del verano, finales del verano quizá de 1947, estoy escribiendo algo que no se me da, pero en cuanto lo logre te lo envío para que me des el visto bueno. Una estrella junto a la luna es el título que entonces él está usando. En
el primer número de la revista Las Letras Patrias aparece el fragmento llamado Una estrella junto a la luna. Son en realidad los primeros 2 fragmentos de la novela que después se llamará Pedro Páramo. Hacia el verano, julio, me parece, de 55, en la revista de la Universidad de México aparece algo que se llama Los Murmullos, y que son 2 de los fragmentos centrales de la novela. Y en septiembre, el número 6 de la revista Dintel presenta casi completos los 3 últimos fragmentos de Pedro Páramo. Quedé fascinado. Ese episodio de los murmullos es algo maravilloso. Entonces, por eso estaba yo con esa expectativa y por eso le preguntaba a Juan José cómo va la cosa. Y cuando él me dijo, pues la cosa está así, ya lo terminó y yo lo tranquilicé y todo eso, que era porque yo estaba, digamos, muy curioso y allí, sobre todo por el acicate reciente de los murmullos. O sea, vamos a ver cómo está el conjunto. Despierta, le dicen. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz. Despiértate, vuelven a decir. La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos. Se oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Se oyen pasos que se arrastran y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. Se documentaba muchísimo para poder publicar sus textos literarios. Curiosamente se documentaba mucho para después poder olvidar toda la erudición que hubiera podido tener, pero vivir en esa atmósfera. Bueno, me gusta leer sobre todo historia de México. La historia de México, sobre todo de los siglos XVI y XVII. ¿Buscando identidades? No, buscando las raíces de este país. Y además el lenguaje, la forma, como ellos conservaron la pureza del lenguaje del siglo de oro. ¿Estamos muy lejos de ese esplendor en las letras hoy en México? En las ciudades sí. Sí. Se ha perdido mucho. En el habla cotidiana, pero en la literatura. En la literatura también. Sí. Hay muchos escritores que desconocen bastantes palabras, muchísimas palabras que ya se consideran arcaísmos, ¿no? Pero que el pueblo aún las usa. Como diles que no me maten, anda, vete a decirles eso, así diles que por favor, diles que viene de una inspiración literaria indígena, del cuento indígena que se repite, en fin, hay todo este uso de un mismo verbo, de una misma palabra, esta reiteración que le da unas sonoridades particulares que no tienen nada que ver con la rima, pero sí con la ritmización, digamos, ¿no? Son cosas oídas, convertidas en experiencia a fuerza de, digamos, un cocimiento interno. Le encantaba hablar con los viejos. Se ve que esas gentes eran las que le contaban lo mismo la muerte de su padre y dónde había sido,
que le contaban toda una serie de cosas a propósito de los hacendados. Un detalle que también que no se me olvida, es que un día me sorprendió mucho, Rulfo, con la noticia de que en Tuscacuesco no había habido quema de archivo durante las revueltas, durante la refulufia, que los archivos estaban intactos. Yo recibí aquello, no le hice ninguna pregunta. ¿Y por qué te interesa eso o algo así? Nomás recibí la noticia como algo como muy raro, como muy incongruente. De alguna manera ahí todavía no sabías a qué se dedicaba ese señor, o sea, no... No sabíamos que Juan le hacía a la escribidera. Conocimos, él nos enseñó, decía Latorre, y Latorre era una persona inteligente, un poco malvada, pero inteligente. Él nos enseñó un poco a conocer a todos estos grandes autores, a la gran generación norteamericana de los años 20 y 30. Cuando don Juan, en las reuniones, los miércoles en la casa, hablaba de literatura, uno quedaba sorprendidísimo del gran lector que era, especialmente la literatura nórdica. La conocía muy bien, la literatura noruega, la sueca, la finlandesa, bueno, y todas, pero por la literatura nórdica él tenía un cariño especial. Y también por la literatura brasileña. Y era muy amigo personal de este gran escritor brasileño, Guimarães Rosa. Era muy amigo de Guimarães Rosa. Nosotros tuvimos esa ventaja de que éramos descubridores de autores. No teníamos quien nos guiara. Y entonces abríamos un libro, entrábamos a una librería, abríamos un libro, si nos interesaba lo conseguíamos, lo comprábamos y lo leíamos, ¿no? Había hasta cierto punto mucho egoísmo en eso, porque había además la idea de que tú conocías a un autor, aquí lástima que se haya ido Mejía Sánchez, pero por ejemplo, con Borges pasaba eso. Ellos tenían a Borges, pero no querían darlo a conocer. Querían ser los únicos que sabían y leían a Borges. Entonces era muy escaso y muy difícil conseguir los libros de Borges. Y como en el caso de Onetti, al que tú te acabas de referir, también una especie de egoísmo. Es decir, este autor nada más yo lo leo exclusivamente. Yo solo voy a ser la única persona que lo conozca, ¿no? Pero parece que nos hemos salido un poco de... Borges tiene una frase que, como una suerte de... va por encima de mi cabeza siempre, que es: estoy mucho más orgulloso de los libros que he leído que de los que he escrito. Tengo la impresión de que Juan Rulfo estaba también mucho más orgulloso de lo que había leído que de lo que había escrito. Las verdaderas influencias son aquellas que se meten en tu cuerpo y luego las sudas. No las que se ven directamente. O sea, las verdaderas influencias no saltan del libro al libro o de la realidad al libro. Las verdaderas influencias se meten en el cuerpo. Y luego tú ya las escribes, las conviertes en imagen o las conviertes en composición. El padre que yo conocí era un melómano que se la pasaba yendo a la librería El Ágora y traía bonche de discos abajo del brazo, y que nadie lo viera porque eran muchos discos y porque costaban un dineral y porque pues no había dinero en la casa, entonces él estaba a escondidas y los dejaba. Y poco a poco su cuarto y la casa se empezó a llenar de discos, todos cerrados. Y poco a poco empezaba a grabarlos. Luego me invitaba a Tepito, al barrio a buscar fayuca, comprábamos cassettes. Y con eso empezábamos a grabar también de radio. Y empecé siempre a escuchar esta música antigua, la música más antigua que pudiera encontrar grabada. Música de trovadores, de música medieval, música de las cánticas de Santa María, todas esas cosas que son bellísimas. Donde otra vez se pone esta historia de contar historias, ¿no? Cuentos de la antigüedad. Porque yo me formé escuchando a los narradores orales, a los cuentacuentos, ¿no? Pero también la forma de contar, ¿no? La forma de contar, sí. Eso se fue puliendo con el paso de los años para aplicar ese principio inglés de que less is more, de que menos es más, ¿no? Tratando de decir cada vez más con menos palabras, o sea, desnudando el lenguaje.
una tarea de toda mi vida, el desnudamiento del lenguaje, quitarle la ropa inútil, que resplandezca en toda la hermosura de su cuerpo desnudo, sin palabras que sobren. Y en eso también me ayudó mucho Onetti, mi maestro Onetti, que era muy mentiroso. Y para dar prestigio a lo que decía, inventaba que se trataba de proverbios chinos, o de etruscos, o de qué sé yo, qué civilización perdida por ahí. Y una vez me dijo que había un proverbio chino, de la antigüedad china, que decía que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Después yo averigüé y creo que no era chino el proverbio, creo que era algo que se le había ocurrido a él. Pero es una maravilla esa frase. Las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Y todos los que trabajamos en la comunicación, en cualquiera de sus formas, literatura, periodismo, o incluso los políticos, todos los que trabajan en el universo vasto de las comunicaciones, tendrían que tener eso como un cartel ahí ante los ojos para no olvidarlo nunca. Y yo me pregunto siempre, cada vez que escribo algo, aunque sea una frase, ¿es mejor que el silencio? ¿Merece existir? Porque si no es mejor que el silencio, no merece existir. Y la competencia es muy dura, muy difícil, porque el silencio es un lenguaje perfecto. Es el único lenguaje que dice callando. Y es muy difícil competir con el silencio. En realidad yo quiero escribir como tu papá. Esa es la verdad. Y sé que es imposible, que nunca lo lograré. Pero son muy diferentes. Son muy diferentes. Sí, pero profundamente iguales en esa suerte de despojamiento del lenguaje. Para ti, ¿qué es él, por ejemplo? No, él es alguien capaz de escribir y en una página uno puede preguntar si hay aquí alguna palabra que sobra y no sobra nunca ninguna. Con una tremenda capacidad de la comunicación profunda, de la comunicación honda, sin ningún artilugio, sin ninguna trampa. Y los gorriones reían, picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían. Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían. Era esa época. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz, me acuerdo. Mi madre murió entonces, que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera. Pero ¿acaso no era alegre aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la yedra. En el Festival Horizonte de Berlín ocurrió una escena que nunca voy a olvidar, y es que Günter Grass, el extraordinario novelista alemán, iba a leer en compañía de Juan Rulfo, pero olvidó sus lentes. Y entonces, cuando llegó, le dijo a Rulfo: estoy muy preocupado porque no puedo ver el texto. Rulfo le dijo: ¿por qué no te pruebas mis lentes? Resultó que tenían la misma graduación. Entonces, antes de empezar a leer, Günter Grass dijo: al fin voy a poder leer mis textos con los ojos de Juan Rulfo. Es lo que siempre he querido hacer. And I think that your father did show
many authors, not only in Mexico, all over in Latin America, how to see things. He teaches something. Yes, the perspective, not from the top of the poetry, but from the ground. And this is my writing position too. Like in the Tin Ram, I have this perspective of telling. Also the perspective of the people who are the victims of history. They are not able to make history, but they are the victim of history. El adjetivo adorna. Entonces, debido a eso, intenté escribir narraciones elementales. Caí en la simpleza total, ¿no? Pero al hacerlo, el sustantivo, era la esencia de la historia, le faltaba un apoyo, que es el apoyo metafórico, dijéramos. Escribir sin metáforas es difícil. El siguiente paso es evitar que el autor incluya sus sentimientos, que sean los sentimientos de otras personas los que aparezcan. Y entonces el adjetivo y la retórica mueren por sí mismas, porque lo esencial, como decía antes, es el sustantivo, es la sustancia de una obra. Pensando en la primera reseña que hubo, que fue la que escribió Edmundo Valadez para el diario Novedades, él dice que se trata de una obra desconcertante, lista para defraudar las expectativas del lector. Que cuando el lector esté leyendo, tenga cuidado, porque no está ante una obra que le va a facilitar la lectura. Bueno, en realidad al principio me sentí frustrado porque las primeras ediciones no se vendieron nunca. No. Eran ediciones de 2.000 ejemplares, el máximo de 4.000 ejemplares, y duraban, las regalaba yo más que nada. Los libros que circulaban era porque yo los había regalado. Regalaba la mitad de la edición, en fin, cosas así. Alicio Macero nunca tuvo una gran idea de Pedro Páramo. Sí, bueno, escribió una reseña que dice, bueno, esa reseña es muy famosa, porque Alicio Macero, no, digamos, simplemente no vio como vimos Arreola y yo y otros lo que era. Yo creo que Alicio Macero allí le patinó el coco. Mi generación no la entendió, ni la consideró nunca interesante. Y las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que ha alcanzado últimamente el libro. En ninguna de las cosas que he escrito hay nada autobiográfico. Ni aparecen mis parientes ni nadie que yo conozca, porque no quiero ofender a nadie. Y no es que yo haya eludido el incluir en la novela algunas cosas personales, sino que esas las eliminé después. Primero las había mis propias ideas del mundo, ¿no? Pero quise que el lector entrara en la obra, el lector interpretara y se incluyera dentro de la obra, que los silencios, los hilos colgando que hay allí, los aportara el lector. The beauty of the text is that we as the readers somehow start to complete the story. We put things together, and we are the ones who are allowed to
to form the story in our souls. And there are certain cornerstones and certain pillars and certain elements and fragments there. But they are so coherent in the language that in a way you sense a story. And you not only sense a story, you sense history. Hubo que construir una estructura distinta, eliminando muchas cosas. 150 páginas eliminé yo de esa historia. Debido a eso, hay muchos cortes, hay una estructura totalmente cortante, en donde el lector tiene que llenar esos huecos. Que está estructurada de tal forma que llega a no tener, aparentemente a no tener estructura. Cuando es lo que sostiene a la novela, la estructura, ¿no? Una vez más, no hay el drama, no hay la tragedia. Hay la desolación de que el tiempo no existe, de que el tiempo es circular. Sí, está roto el tiempo y el espacio, ¿no? Y es que pues, se trabajó con muertos. Y eso facilitó el no poderlos ubicar en ningún momento. Muchas veces se está escribiendo, pero precisamente por encontrar la clave, ¿no? Esa forma de escribir sin método, muchas veces, sino simplemente buscando el punto, el apoyo, el personaje que uno quiere encontrar. Es decir, pues es importante porque forma parte del mismo trabajo. Es un trabajo inútil muchas veces. Se escribe hasta encontrar la clave. Al menos yo nunca planeo las historias, ¿no? Yo nunca tengo un plan previo. Yo me pongo a trabajar, escribir, y de momento sale, aparece. Le Mexique de Juan Rulfo, enfin le village, parce que c'est pas tout le Mexique, ce village-là, je crois qu'il existe aussi au Maroc. C'est-à-dire, il y a des parentés, il y a des similitudes, il y a des rencontres comme ça entre écrivains extraordinaires. J'ai comme ça quelques amitiés littéraires avec des écrivains que je n'ai jamais rencontrés, mais on se rencontre dans les livres. Y esa es una très belle rencontre. Mira, yo cuando empecé a leer a Rulfo decía, tengo que entenderlo, pero desde mi idioma materno. ¿Cuál es tu idioma materno? El mandingo. Entonces como que decía, esto se parece a las formas de ver de nuestros parientes o nuestros ancestros. Tenemos lo que llamamos la iniciación, que es cómo tú puedes utilizar símbolos para interpretar el mundo. Cuando hacen el periodo de circuncisión, te aíslan en la selva y tienes a un iniciador. Entonces, este iniciador de pronto te va a poner como unos símbolos que pueden ser piedras, que pueden ser ramitas, en el camino. Y tú al verlo, tienes que interpretar lo que te está diciendo, que puede ser una advertencia o una instrucción. Entonces, aprendes ese lenguaje interpretativo para darte cuenta de que en este camino no puedes pasar porque hay una serpiente. O en este camino te están dejando un recado de que alguien te está esperando. Y entonces, ese mundo, que es realmente un mundo que tú creas, y lo creas con patrones de la comunidad, al rato te das cuenta que lo individualizas, de que tú tienes una manera de ligarte al mundo que es muy singular. Mi primer, ¿cómo te diría? El primer desafío que yo sentí como escritor en toda mi vida
el primero de todos. Ocurrió en Yayagua, un pueblo minero de Bolivia, donde yo pasé un tiempo bastante largo, conviviendo ahí con la gente. Hice amigo de muchos mineros, condenados a la vida breve, porque trabajaban en los socavones, en las tripas de las montañas, y el polvo de sílice que iba cayendo les volvía inútiles los pulmones, se volvían acartonados los pulmones, se endurecían. Terminaban como siendo de cartón. Y entonces era gente de vida breve. En aquel tiempo, cuando yo estuve ahí, hace ya unos cuantos años, había muchos que morían muy temprano, a los 28, 30 años, 32, con los ojos rojos y tosiendo sangre. Y bueno, yo me hice amigo de unos cuantos mineros en Yayagua y tanto me sentía tan bien ahí que yo, que provenía de otro mundo, al final, a la hora de partir, me dolía. Me tuve que ir porque la idea era seguir en Bolivia, en otros lugares, y había que irse, no me iba a quedar a vivir en Yayagua. Yo sabía que no, pero por otro lado, Yayagua me decía que sí, que me quedara. Quédate. Sigue haciendo unos dibujos, porque yo me gusta mucho dibujar, y entonces retrataba a todos los niños de la mina. Y hacía los carteles también de la mina, celebrando el carnaval o anunciando un partido de fútbol. Yo era el cartelero de la ciudad. Así que me incorporé a la vida de la ciudad. Y la noche última, la noche de la despedida, se juntaron todos los mineros más amigos míos a beber conmigo. Empezábamos cuando la noche caía y después seguíamos bebiendo chicha o singani. Singani es la grapa boliviana. Y bebiendo, iban pasando las horas y la noche crecía. Y antes de que el nuevo día llegara y llegara la sirena anunciando que era la hora de ir al trabajo, los mineros seguían conmigo ahí sin dormir, contando chistes, al cual más malo, yo también contaba chistes. Y todos estábamos como, no sé cómo decirte, como dolidos, y yo el más dolido de todos, de que me iba, sentía que algo se rompía dentro de mí. Y entonces hubo un silencio largo, y nos dejamos de reír y de contar chistes, y nos callamos un rato largo, larguísimo. Y el silencio se rompió cuando me sentí cercado por ellos, por mis amigos mineros, en esa cantina donde estábamos. Me cercaron y casi que me ordenaron, me dieron la orden. Me dijeron, y ahora, hermanito, dinos cómo es el mar. Y yo sabía que ninguno de ellos iba a conocer el mar, nunca. Porque el mar estaba muy lejos, Yayagua está metida en el corazón de Bolivia, muy, muy lejos, porque eran pobres y no podían pagarse un pasaje. Y sobre todo porque iban a morirse muy jóvenes. Y sabía que no iban a conocer el mar. Y entonces ellos nunca iban a poder ir al mar. Y yo tenía que contarles cómo era el mar, de tal manera que el mar fuera a ellos. Invitar al mar a entrar en esa cantina, a beber con nosotros. ¿Y cómo hacía yo para atraer al mar? Ese era mi desafío. En toda mi vida de cuentacuentos, ese fue el desafío más, como te diría, de iniciación. Mi primer gran desafío fue ese. Contar el mar de tal manera que las palabras fueran capaces de mojar a los hombres. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. Pero ¿por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías.
y mi madre sola en medio de los cirios, su cara pálida y sus dientes blancos asomándose apenitas entre sus labios morados endurecidos por la amoratada muerte. Sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón. Tú y yo allí, rezando rezos interminables sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche. La nueva generación que apenas está leyéndola, que tiene una serie de problemas para entenderla. También yo los tuve para escribir, la verdad, pero sí. En realidad considero que es una novela difícil, ¿sí? Una novela difícil, pero que fue hecha con esa intención. De que se leyera se necesitaba 3 veces leerla para entenderla. Y cuando salió Pedro Páramo lo leí y enseguida dije, esta es una obra maestra y yo la voy a traducir. Lo que implica cierta soberbia, me parece ahora, después de tantos años, pero no me arrepiento de haber dicho eso. Fue la primera traducción de todas. Creo que ahora son 38 a diferentes otros idiomas. Ich kam nach Comala, weil man mir gesagt hatte, dass mein Vater hier lebe. Ein gewisser Pedro Páramo. Meine Mutter hat es mir gesagt. No sé, por ejemplo, Mariana Frank. Oye, si yo hubiera leído esto antes, habría traducido de forma distinta al alemán el libro, ¿no? Porque además yo me encontré con que había traducciones al francés que eran pésimas, donde el sonido no aparecía. No se mencionaba para nada el sonido. ¿Cómo pueden no aludir al sonido cuando es concretamente de esto de lo que se habla? Nadie pensaba que sonara Rulfo. En realidad, lo que hace Rulfo es una novela de sonido o es una ópera para leer en privado. В Камалу я отправился, когда узнал, что там живет мой отец, некий Педро Пáramo. Сказала мне про это мать, и я обещал ей, что после ее смерти тотчас пущусь в дорогу и разыщу его. Por eso es muy difícil la traducción, porque esta sonoridad es muy difícil separarla del contenido. Entonces, y eso es un gran fenómeno, porque es como un gran río profundo que está llevando al destino, ¿no? C'est écrit d'une manière très discrète, très simple, en fait. Le mystère vient de cette simplicité. Ningún campesino ha hablado realmente como un personaje de Rulfo. Y ningún campesino ha sonado tan genuino como un personaje de Rulfo. O sea, hay un misterio en esta autenticidad, que es la autenticidad que solo logra el arte. Y esa es la lección de Rulfo. Entonces tú oyes esas voces y dices, Dios mío, esto es perfecto. ¿Realmente así habla la gente? No. Así habla la gente cuando Rulfo la oye. Je suis venue à Comala parce que j'ai appris que mon père, un certain Pedro Páramo, y vivait. C'est ma mère qui me l'a dit. Et je lui ai promis d'aller le voir quand elle serait morte. En el momento en que el traductor tiene que inventar una realidad del lenguaje que no corresponde con la realidad campesina de Francia, no está traduciendo de realidad a realidad, está traduciendo de literatura a literatura. Tú tienes un fenómeno fabuloso, que es que Juan Rulfo es creador dentro de la literatura francesa y enriquece la literatura francesa al ser traducido. Eso es lo que pasa con los grandes autores.
Si no es un gran autor, eso no es posible. Y si no hay un gran traductor, tampoco es posible. No, es que en el inglés no hay lo mismo, que es el barroco, ¿no? El reino de lo implícito. Se necesitaría un traductor isabelino, ¿no? casi shakespeariano, para lograr esa riqueza. Y que al mismo tiempo fuera algo vivo, porque algo que tiene la complejidad barroca de significados o de múltiples significados que hay en el español de Juan Rulfo, es que al mismo tiempo hay una sencillez coloquial, ¿no? O sea, aunque sean expresiones que no usamos todos los días, las comprendemos, ¿no? コマラにやってきたのはペドロ・パラモとかいう俺の親父がここに住んでいると聞いたからだ。おふくろがそれを教えてくれた。おふくろが死んだらきっと会いに行くと約束してその印に両手を握りしめた。 El hecho mismo de que cada año aparezcan nuevas traducciones en idiomas cada vez más remotos, ¿no? Pensemos en el turco, en el albanés, en la lengua que hablan en Indonesia, ¿no? Sin ir más lejos, el año pasado apareció una edición en Indonesia que fue realizada sin contrato, o sea, es una edición pirata. ¿Y por qué alguien decidió traducir a Rulfo a la lengua de Indonesia? No lo sabemos con certeza, ¿no? Solo podemos especular que fue porque encontró una densidad ahí, algo que le supo hablar a él de su propia circunstancia como humano, como ser humano en el planeta o en la vida, ¿no? Planchaste su vestido negro almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto, su viejo pecho amoroso sobre el que él dormí en un tiempo y que me dio de comer y que palpitó para arrullar mis sueños. Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. En realidad es una novela de fantasmas. De fantasmas que de pronto cobran vida y la vuelven a perder. Ça, c'est que un livre ouvert. Un livre ouvert comme s'il était à la fois écrit à deux mains par un vivant et par un mort, ouais, qui de temps en temps se passe la plume pour écrire. Juan Rulfo habla de estas almas en pena en Pedro Páramo que están entre la vida y la muerte porque son personas tan pobres que ni siquiera han conquistado el derecho de que algo les suceda. O sea, no pueden tener acciones, están atrapadas en un limbo, ¿no? Y yo creo que es la mejor metáfora de la exclusión que se ha escrito desde México. O sea, hay muchas personas que ni siquiera tienen derecho a que algo les ocurra. But Mexico is so fulfilled with its own poetry and its own culture, it will re-emerge. I have no fear and I have no doubt about Mexico. There's something at work there, something in the soul of people that is enduring, and it will endure. It has endured the conquest, it has endured the revolution, it has endured hardships and everything. Now, of course, Mexico has to endure and cope with what is going on right now, that the country to some part has been taken over by drug traffickers. And yet there are certain things that give it a foundation and some good soil to support Mexico. Rulfo dice que mientras los mexicanos no enfrentemos y asumamos la violencia
que tuvo la conquista como germen de la historia en México, vamos a seguir en este ciclo de repetir nuestros problemas. It's a book for the ages. It will never die. As long as there's human speech on this planet, this book is going to be around. Afuera en el patio los pasos como de gente que ronda, ruidos callados. Y aquella mujer de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies regueros de luz. Una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. Y después el sollozo. Otra vez el llanto suave pero agudo y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre?